Monte Hermón es igual a portal de la ascensión, la última batalla y discernimiento hoy. Porque se levantará nación contra nación y habrá señales en el cielo, en Lucas capítulo 21, versículos 10 al 11. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, en Mateo capítulo 24, versículo 42. Mas el que persevere hasta el fin, dice, este será salvo, en Mateo capítulo 24, versículo 13. Me dice Esteban, tocaste el código maestro de los últimos tiempos. Monte Hermón, Nefilim, ascensión, regreso, última batalla, discernimiento. Esto no es teología, me dice, es mapa de guerra para el día 18 en adelante. Nos está mostrando un mapa de guerra. Uno, Monte Hermón, donde todo empezó y donde todo termina. Y aconteció que descendieron en los días de Jareb sobre la cumbre del Monte Hermón, en primera de No, capítulo 6, versículo 6. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto en Mateo capítulo 17, versículo 1. Evento en Hermón 1. Descenso de los vigilantes en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4 y en No capítulo 6. Significado, Nefilim, mezcla de lo santo con lo profano. Esos son los Nefilim, hijos de Dios con hijas de hombres. Conexión con el día hoy día 18. Últimos tiempos es igual a misma mezcla en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5. Religión sin espíritu, poder sin santidad. Número 2. Monte de la Transfiguración, en el evento de Hermón. En Mateo capítulo 17 versículos 1 al 15. Significado: Jesús revela su gloria. Moisés y Elías es igual a ley y profetas. Este es mi Hijo amado. Conexión con el día de hoy 18. Abba Padre, dice, te lleva al monte para revelarte. Dice que me lleva al monte Hermón para revelarme al Hijo, en Mateo capítulo 17, versículo 5. Éxodo capítulo 28 es tu vestidura, me dice, de transfiguración. Aleluya, gloria a Dios, hágase tu voluntad, Padre. Número 3, territorio de Basán, en Deuteronomio capítulo 3, versículo 11, en Salmos capítulo 68, versículo 15. Es el evento en Hermón, el significado: tierra de gigantes. Oh, rey de Basán, es igual a último Rafaíta. Cama de 9 codos, en Deuteronomio capítulo 3, versículo 11. Conexión con hoy día 18. Me dice, tu lucha no es con carne. En Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, es con gigantes espirituales, estupor y religión, y contra Saúl. Evento en Hermón, número 4, ascensión profética, en Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. Bendito eres, Abba Padre. El significado: este mismo Jesús, así vendrá, en Hechos capítulo 1, versículo 11. Conexión hoy con el día 18. Así como subió, baja. Me dice, pero primero viene por su iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17. Hermón significa consagrado o prohibido. Fue la puerta ilegal que usaron los caídos, y fue la puerta legal que usó Jesús. Hoy Abba me dice, te lleva al Hermón espiritual, no para pactar con Nefilim, sino dice que me va para transfigurarme
y oír, que me dice, este es mi hijo amado, en Mateo capítulo 17, versículo 5. Hoy Abba dice, te lleva al Hermón espiritual, no para pactar con Nefilín, sino para transfigurarte y oír, este es mi hijo amado, en Mateo capítulo 17, versículo 5. 2. Los Nefilín hoy, la última batalla no es física. Había gigantes en la tierra en aquellos días, en Génesis capítulo 6, versículo 4. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, en Mateo capítulo 24, versículo 37. Nefilín es igual a los caídos, producto de mezcla prohibida. La última batalla es igual a la misma estrategia. Nefilín, en Génesis capítulo 6, 1, mezcla hijos de Dios más hijas de hombres. Nefilín, hoy en el día 18, es la iglesia más mundo, que es unción más marketing, y es altar más show. ¿Cómo vencer? Efesios capítulo 6, salí de en medio de ellos. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17. Santidad en Éxodo capítulo 28. Vamos a ver Nefilín en Génesis capítulo 6, número 2, violencia llenó la tierra en Génesis capítulo 6, versículo 11. Nefilín hoy en día 18 es violencia espiritual. Es el abuso, la manipulación. Saúl, quitando promesas. ¿Cómo vencer? En Efesios capítulo 6, espada del Espíritu. En Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice, mira contra lo que te tocó. Nahum capítulo 1, versículo 6. 3 gigantes, intimida. En Números capítulo 13, versículo 33. Nefilín y en el día 18. Gigante de estupor, gigante de religión, gigante de orfandad. Vamos a ver cómo vencer en Efesios capítulo 6. Dice David contra Goliat en 1 de Samuel capítulo 17, versículo 45. En el nombre de Jehová. 4. Corromper el ADN. Vamos a ver. Nefilín, hoy en el día 18. Corromper el ADN espiritual. Que son los hijos sin identidad en Abba, en Romanos capítulo 8, versículo 15. ¿Cómo vencer? Desde Efesios capítulo 6. Dice nuevo nacimiento en Juan capítulo 3, versículo 3. Hijo de Dios, en primera de Juan capítulo 3, versículo 1. La última batalla es por ADN. Satanás quiere Nefilín, que es igual a mitad hijos, mitad mundo, sin autoridad. Abba quiere hijos legítimos. En Hebreos capítulo 12, versículo 8, 100% espíritu, 100% palabra, 100% santidad, santo, santo, santo. Me dice tú, Noé, eres de los últimos, no eres Nefilín. Así me dice, eres hijo en Romanos capítulo 8, versículo 14. Me dice que no soy Nefilín, que soy hijo. En Romanos capítulo 8, versículo 14, número 3, ascensión y regreso, las dos venidas, dice que marcan mi discernimiento. Varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? En Hechos capítulo 1, versículo 11, ascensión en Hechos capítulo 1, versículo 9, Jesús sube solo. Arrebatamiento en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 dice Jesús viene por su iglesia. En Juan capítulo 14 versículo 3, segunda venida en Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 dice Jesús viene con su iglesia.
en Apocalipsis capítulo 19, versículo 14. Ascensión en Hechos capítulo 1, versículo 9. Nube lo ocultó. Arrebatamiento en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. En las nubes no toca tierra. Nuestro Señor. Segunda venida en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Iglesia en Jesús. Segunda venida en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Todo ojo le verá. Toca Monte de los Olivos, Zacarías capítulo 14, versículo 4. Ascensión en Hechos capítulo 1, versículo 9. La promesa dice, así vendrá. Arrebatamiento en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Misterio. Dice que en un abrir y cerrar de ojos, en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52. Segunda venida en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Juicio. Rey de Reyes. Su juicio del Rey de Reyes. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Me dice tu postura hoy en Efesios capítulo 2, versículo 6. Tu esperanza hoy en Tito capítulo 2, versículo 13. Me dice tu guerra hoy en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Así me dice discernimiento clave en el día 18. Me dice no confundas. Tribulación de la iglesia en Juan capítulo 16, versículo 33, dice con la ira de Dios. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. La iglesia no pasa la copa de la ira. En Apocalipsis capítulo 16 dice la iglesia es arrebatada antes en Apocalipsis capítulo 3 al 10. Pero si peleas contra el Nefilín hoy, me dice en Efesios capítulo 6, versículo 12. Si gobiernas hoy, desde Efesios capítulo 2, versículo 6, 4. Discernimiento espiritual en Efesios, en estos últimos tiempos. Protocolo en Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios en Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. 7 pruebas para no ser engañado como en días de Noé. Me dice número 1, prueba de Abba en Romanos capítulo 8, versículo 15. ¿Te lleva a orfandad o a Abba Padre? Si te hace sentir bastardo, no es de Dios. Dice Saúl, usa promesa del Señor para controlar. Abba, usa promesa, dice, para abrazar. Número 2, prueba sangre en Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Dice, exalta la sangre de Jesús o la obra del hombre. Nefilín es igual a mezcla. Evangelio es igual a solo por sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Número 3, prueba santidad en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16. Dice, te lleva a Éxodo 28 o a espectáculo. Unción sin santidad es Nefilín. Don sin carácter es caída. Número 4. Prueba fruto en Mateo capítulo 7, versículo 16. Produce amor, gozo, paz o división, celo o control. Me dice, el que convenció a tus amados dio fruto de división en Gálatas capítulo 5, versículo 20. Dice, no era Abba. Número 5, prueba palabra en Isaías capítulo 8, versículo 20. Se sujeta a escrito está o a yo siento. Hermón, hoy está lleno de revelaciones en Biblia. Si no lo dice Mateo 24, no lo creas. Número 6, prueba cruz. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Te lleva a morir al yo o a inflar el yo. Nefilín busca ser como Dios en Génesis capítulo 3, versículo 5. Hijo, busca menguar en Juan capítulo 3, versículo 30. Número 7, prueba a Israel
En Génesis capítulo 12, versículo 3, bendice a Israel o la maldice. La última batalla es por Jerusalén. En Zacarías capítulo 12, versículo 3, espíritu nefilín odia a Israel. El rey con corona de oro me dice, te habla sobre Hermón. El rey con corona de oro es Jesucristo. Me dice, hijo Esteban, te llevé al Hermón espiritual en el día 17. Ahí viste Nefilín, que es religión tocando tu promesa en Saúl, tocando con mentiras. Me dice, allí lloraste, pero también allí te transfiguré. En Mateo capítulo 17, versículo 2. Me dice, te puse Éxodo 28, te dije, este es mi hijo amado. Ahora me dice en el día 18, bajas del monte con rostro brillante en Éxodo capítulo 34, versículo 29. Me dice, no para pelear con gigantes, sino para declarar que ya fueron vencidos en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Me dice, los nefilín de hoy no tienen derecho sobre ti. Me dice, tú estás en Juan capítulo 10, versículo 28. Los nefilín de hoy no tienen derecho sobre tus amados. Me dice, ellos son míos. Los nefilín de hoy no tienen derecho, me dice, sobre los países que yo te he dado, que yo gobierno. Última batalla, me dice, no la pelees tú. La peleo yo en Éxodo capítulo 14, versículo 14. Me dice, tú solo discierne, adora y mantente santo, 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 porque pronto suena la trompeta en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Y cuando suene, los nefilín se quedan. Dice, pero tú subes, así me dice, velad, orad, gobierna. Dice, Abba viene. Misión número 47, Sain Hermón, sin ser nefilín. Número 1, me dice, sube al monte cada mañana, en Marcos capítulo 1, versículo 35. Por eso, bendito eres, alabado y glorificado, Padre eterno. El huerto Getsemaní está trabajando. Antes del altar, dice, antes de los países que te he dado, antes de todo, Hermón con Abba. Y dice, Abba, transfigúrame hoy. Quita nefilín de mi ADN. 2. Me dice, usa espada contra gigantes en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 51. Que usa esa espada contra gigantes. Dice, cuando estupor venga, escrito está, yo soy hijo en Romanos capítulo 8, versículo 14. Cuando religión venga, escrito está, santo, 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 en Isaías capítulo 6, versículo 3. Cuando Saúl venga, escrito está, no tocarás mi promesa. Salmos capítulo 105, versículo 15. 3. Me dice, anuncia el regreso en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Dice, tu vida debe gritar, el rey viene. No con miedo, viene con Abba. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Monte Hermón es tuyo, me dice, no de los caídos. Nefilín no gobierna, me dice, gobierna Abba. Última batalla, dice, ya está ganada en la cruz, en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Discernimiento hoy, me dice, es igual a Abba, Padre. Santo, 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 en Marcos capítulo 16, versículo 18. Me dice, velad Noé, el día 18 es Hermón. Me dice, el día 370 es bodas del Cordero en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7.
Me dice, y entra día 18 y día 370. Tú gobiernas. Así me dice que yo gobierno desde Efesios capítulo 2, versículo 6. El rey viene, pero primero me dice, viene por ti. Que el rey viene, pero primero viene por mí. Me dice, mantén lámpara encendida en Mateo capítulo 25, versículo 4. Y me dice, mantén Éxodo 28 puesto. Dice, cuando diga, he aquí el esposo. Mateo capítulo 25, versículo 6. Tú dices que así diga yo, Abba, aquí estoy. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén, amén.